Génesis 10. Estos son los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes después del diluvio nacieron estos hijos. Hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mosoc y Tirás. Hijos de Gomer: Askenaz, Rifat, Togormá. Hijos de Javán: Elisá, Tarsis, Kitim y Dodanim. Estos se propagaron sobre las islas de las gentes y en sus tierras, según sus lenguas y sus tribus y sus naciones. Hijos de Cam: Cus, Misraim, Put y Canaán. Hijos de Cus: Sabá, Abilá, Sabtá, Ragmá y Sabteca. Hijos de Ragmá: Sabá y Dedán. Cus engendró a Nimrod, el cual fue el primero que se hizo poderoso en la tierra. Fue él un gran cazador delante de Yahvé, por lo cual se suele decir gran cazador delante de Yahvé como Nimrod. Reinó primero en Babel, Erec, Accad y Calné en la tierra de Sinear. De aquella tierra salió para Asur y edificó a Nínive, Rehobot-ir, Calah y Resén, entre Nínive y Calah. Aquella es la gran ciudad. Misraim engendró a los Ludim, los Anamim, los Lahabim, los Naphtuhim, los Patrusim, los Casluhim, de donde salieron los filisteos y los caftoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, y también al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Eveo, al Araseo, al Sineo, al Arbadeo, al Samareo y al Amateo. Después se dispersaron las tribus de los cananeos. El territorio de los cananeos se extendió desde Sión en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección a Sodoma, Gomorra, Adamá y Seboim hasta Lesa. Estos son los hijos de Cam, según sus familias y según sus lenguas, en sus territorios y según sus naciones. Nacieron hijos también a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Hijos de Aram: Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Salah, y Salah engendró a Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Phaleg, porque en sus días fue dividida la tierra. Su hermano se llamaba Joctán. Joctán engendró a Almodad, a Salef, a Asarmabet, a Jaraj, a Adoram, a Usal, a Diclá, a Obal, a Abomael, a Sabá, a Ofir, a Abilá y a Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendió desde Mesá en dirección a Sefar, al monte del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus tribus y lenguas, en sus territorios y según sus naciones. Estas son las tribus de los hijos de Noé, según su origen y sus naciones, y de ellas se propagaron los pueblos en la tierra después del diluvio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Esta lista que hemos escuchado con nombres tan raros para nosotros es lo que se llama la Tabla de las Naciones, que nos ofrece una lista de 70 nombres que son padres, ya sea de linaje, de naciones, de ciudades, que para nosotros es árido. Preferiríamos saltearnos este capítulo o nos preguntamos qué puedo aprender de este capítulo, qué devoción pueden hacer de este pasaje bíblico. En verdad es un pasaje árido, pero esta lista de nombres es un monumento histórico, geográfico muy importante, no solamente para la gente de esa época, sino para toda la humanidad, para toda la historia, incluso para nosotros. ¿Por qué?
porque nos muestra que después del diluvio, cuando la humanidad vuelve a comenzar, este documento que es divino, hay que acordarse que es escrito por el Espíritu Santo, es un testimonio de la unidad del linaje humano. Hoy en día se habla mucho de hermandad, que hay que respetarnos, etcétera, etcétera, pero no se menciona la base de eso, solamente la naturaleza humana. Eso no basta. En cambio, este documento nos recuerda que hay una base para esa hermandad, que la humanidad fue una alguna vez, que todos tenemos un mismo parentesco, venimos de un mismo padre que es Noé, y después de Noé es Dios, obviamente. Un documento de esta clase no lo tienen ni siquiera los pueblos más antiguos conocidos, como los babilonios, los asirios. ¿Por qué? Porque esta idea de parentesco, de que todas las naciones sean hermanas, eran ideas ajenas al paganismo. Ellos solamente se ocupaban de los de su raza. En cambio, esta tabla de las naciones nos muestra, que somos todos hijos de un mismo Dios. Hoy en día hemos vuelto a ese paganismo en el fondo. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno auge, se escribió aquella famosa Carta del Atlántico, que era una declaración conjunta escrita en 1941, unos 4 años antes de que termine la guerra, mientras navegaban en algún punto del Atlántico. ¿Quiénes se reunieron a hacer esta declaración pidiendo la unidad, la paz, la hermandad? Bueno, solamente 2. El presidente de los Estados Unidos, que era Roosevelt en esa época, y Churchill, que era el primer ministro del Reino Unido, de Inglaterra. Se habla mucho de hermandad, como dijimos, pero es una hermandad muy caprichosa y en el fondo no funciona. En cambio, esta tabla de las naciones ya nos muestra cómo, a pesar de que Dios va a parecer que se desentiende del resto de la humanidad, estamos escuchando el capítulo 10, en el capítulo 11 vamos a escuchar otro gran pecado de la humanidad, la Torre de Babel, por lo cual Dios ya va a elegir un pueblo, se va a ocupar de un pueblo. El resto de la Biblia, del Antiguo Testamento, se va a ocupar solamente de ese pueblo. Gran parte del Génesis y los otros 45 libros del Antiguo Testamento se van a ocupar del pueblo judío, del pueblo hebreo. El mundo de algún modo va a desaparecer en los escritos bíblicos. Aparentemente Dios abandona la humanidad a su suerte, pero no es así, sino que Dios tiene un plan maravilloso. De uno de estos hijos de Sem, del hijo mayor de Noé, saldrá Abraham, de allí saldrá Moisés, el rey David, y finalmente Jesucristo, que traerá la salvación nuevamente a todas las naciones, a partir del día de Pentecostés. Por eso este documento aburrido nos muestra que todos los pueblos tienen derecho a participar de esa salvación, no solamente los judíos, como ellos lo creen, sino que todo el mundo está llamado a ser salvado por ese Padre que tanto nos ama. Un detalle que llama la atención es cómo se nombra de modo especial a uno de los descendientes de Cam, que es Nemrod. Fue un hombre famoso, grande, rey, que al principio reinó en Babilonia, aunque probablemente no la fundó él, pero sí fundó otras ciudades importantes, como por ejemplo Nínive, que era una ciudad grandísima, que como dice el libro de Jonás, hacían falta 3 días para recorrerla. Este Nemrod tal vez es un nombre compuesto, Nu-Marad, es decir, hombre de Marad, que era una antigua ciudad sumeria. Por eso muy probablemente este Nemrod es aquel famoso hombre llamado Gilgamesh. Y de hecho los científicos actuales, el documento más antiguo que han llegado a descubrir es un extracto del famoso poema de Gilgamesh. A los asirios les encantaba la caza, ya sea de fieras como el león, el tigre, etc. Y la guerra eran las ocupaciones favoritas de los asirios babilonios desde los tiempos más remotos. Por eso se nombra a este famoso Nemrod, forzudo cazador delante del Señor. Este personaje, este detalle, nos prepara de algún modo para el próximo capítulo, que es la historia de la Torre de Babel, y cómo aquellos hombres que intentan unir la humanidad
sin Dios, al final terminan dividiéndose, separándose, peleándose. Y solo aquellos que creen en Dios como Padre y en su Hijo Jesucristo, que también es nuestro Padre, pueden permanecer unidos.